Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar sobre el Código Civil y Comercial argentino. El código distingue dos grandes categorías, las personas humanas y las personas jurídicas. Las personas humanas comienzan su existencia desde la concepción y termina con la muerte. En cambio, las personas jurídicas son entes creados por el derecho. Se trata de grupos de personas u organizaciones a las que la ley les reconoce capacidades para adquirir derechos y contraer obligaciones, con el fin de cumplir su objetivo y los propósitos para los que fueron creadas. Ahora bien, hablemos de las capacidades. Las personas humanas tienen dos tipos de capacidad: la capacidad de derecho o capacidad jurídica, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Esta la tenemos simplemente por existir como persona humana. Después está la capacidad de ejercicio, que es la facultad de ejercer esos derechos por nosotros mismos. Para que se entienda mejor, imaginemos un ejemplo. Supongamos que recibís un terreno como herencia. Solo por el hecho de ser una persona humana, ya tenés la capacidad de derecho para ser dueño legal de ese lote. Si sos mayor de edad y tenés plena capacidad, además contás con capacidad de ejercicio. Puedes ir vos mismo a la municipalidad, firmar los permisos, contratar arquitectos y decidir cuándo empieza la obra. Estás ejerciendo personalmente tu derecho de propiedad. Las personas jurídicas, en cambio, tienen características distintas. Podemos destacar tres puntos principales. La capacidad limitada al objeto. A diferencia de las personas humanas, que en principio pueden hacer todo lo que la ley no prohíba, las personas jurídicas solo pueden actuar dentro de lo que establece su objeto social y su estatuto. El segundo punto es la personalidad diferenciada. Las personas jurídicas tienen una personalidad jurídica propia, separada de la de sus socios o miembros. Esto significa que tienen su propio patrimonio y, como regla general, los integrantes no responden por su patrimonio personal, por las deudas de la entidad. El tercer punto es el ejercicio mediante representación. Las personas jurídicas no pueden actuar por sí mismas. Siempre necesitan ser representadas por personas humanas, que pueden ser sus representantes legales o órganos de gobierno, según lo que disponga su estatuto o ley. En síntesis, vos como persona humana podés hacer todo lo que la ley no te prohíba. Las empresas o asociaciones solo pueden hacer lo que su estatuto le permite y siempre va a necesitar de una persona humana que la represente. Ahora bien, además de la capacidad, existe otro atributo muy importante de la personalidad, que es el domicilio. El domicilio es el lugar que el sistema legal te asigna para que puedas ejercer tus derechos y cumplir con tus obligaciones. Su importancia es fundamental, porque determina que autoridades y que jueces sean competentes en tus relaciones jurídicas. A continuación te voy a explicar los tres tipos principales de domicilios que hay. El primero es el domicilio real. Es el lugar donde la persona tiene su residencia habitual. Si además realiza ahí una actividad profesional o económica, ese mismo lugar se considera domicilio real, para todas las obligaciones que surjan de esa actividad. Ejemplo: la casa donde vos vivís de forma estable pertenece a tu familia. Bueno, después el que sigue es el domicilio legal. Quiere decir el número 2. Es el lugar que la ley fija y presume como tu residencia permanente sin admitir pruebas al contrario. Da igual si la persona no está físicamente ahí. La ley establece por su cargo o situación jurídica. Por ejemplo, los militares en servicio activo tienen su domicilio legal en el regimiento o destacamento donde prestan sus funciones. Después tenemos el último domicilio, que vendría a ser el especial. Es el que pueden elegir libremente en un contrato. ¿Qué quiere decir esto? Es que este domicilio solo vale para los derechos y obligaciones que nacen de ese contrato en particular y permiten prorrogar la competencia, es decir, aceptar que los jueces de ese lugar intervengan. Por ejemplo, en un contrato de alquiler, el propietario y el inquilino acuerdan una dirección de una oficina administrativa para recibir todas las notificaciones y comunicaciones legales del contrato, aunque ninguno de los dos viva ahí.
Bueno, ahora que ya sabemos quiénes son los sujetos del derecho y dónde se ubican jurídicamente, vamos a hablar de qué pueden tener esas personas, que serían los bienes y las cosas. Las cosas son todos los objetos que existen en la realidad material y que podemos percibir con los sentidos, sin importar si tienen valor económico o no. En cambio, los bienes son aquellas cosas y también algunos elementos inmateriales que sí tienen un valor económico. Sirven para satisfacer necesidades humanas y pueden tener un dueño. Como por ejemplo, una piedra es una cosa pero solo se convierte en un bien cuando tienen alguna utilidad o valor, como para usar en una construcción. En el marco del Código Civil y Comercial, los bienes son los elementos que forman parte del patrimonio de una persona y sobre los cuales ésta tiene derechos. Cuando esos bienes son materiales, el código los llama cosas. En el mundo de la construcción, los bienes se clasifican principalmente en inmuebles, como el suelo y todo lo que está unido a él de forma fija. Inmuebles, por accesión, son materiales como ladrillos, cañerías o cemento, que al incorporarse a la obra se vuelven parte inseparable del terreno. Los muebles, aquellos que se pueden mover como herramientas, maquinaria o materiales que todavía no se han incorporado a la obra. También existen los bienes fungibles, como el cemento o la arena, que se consumen o se reemplazan fácilmente. Esta clasificación es muy importante en la construcción porque define cuándo comienza legalmente la obra, quién es el dueño de lo construido en cada etapa y quién responde por los materiales o posibles fallas. Por último, todo esto se concreta a través de los contratos. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes de donde se establecen derechos y obligaciones para cada una. En la construcción, por ejemplo, es el acuerdo entre el comitente, quien encarga la obra, y el constructor, donde se define qué se va a hacer, quién pone los materiales, cuánto se va a pagar, los plazos y las responsabilidades de cada parte. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que ocurre cuando una persona fallece: la sucesión. La sucesión es el proceso judicial o notarial mediante el cual se transfieren los bienes, derechos y obligaciones, incluidas las deudas, de una persona fallecida a sus herederos. Es obligatoria para poder formalizar la propiedad de inmuebles o automotores. Esta sucesión puede ser de dos tipos principales. Sucesión intestada. Es la más común. Ocurre cuando una persona no dejó testamento. En este caso, la ley establece el orden de los herederos. Primero los descendientes, hijos, luego los ascendientes, padres, y el cónyuge, finalmente los colaterales, hermanos o sobrinos. Sucesión testamentaria. Se respeta la voluntad que dejó escrita la persona fallecida en su testamento, siempre y cuando respete la porción legítima que corresponde a los herederos forzosos. La sucesión también puede finalizar cuando no quedan bienes para repartir o cuando todos los herederos deciden renunciar a la herencia. ¿Por qué es importante en construcción? Cuando una persona muere y deja un terreno, todos los herederos forzosos tienen derechos sobre ese inmueble. Esto genera frecuentes conflictos si uno de los herederos había empezado a construir en ese terreno. En estos casos, los herederos pueden decidir continuar la obra, vender el inmueble con la construcción o hacerse cargo de las deudas relacionadas. Todo esto forma parte del acervo hereditario y se rige por las normas del Código Civil y Comercial. Recordá que, al momento de la muerte, el patrimonio pasa automáticamente a los herederos. La herencia incluye bienes, derechos y obligaciones. La sucesión termina cuando se realiza la partición y adjudicación definitiva de los bienes. En ese momento, cada heredero recibe lo que le corresponde y termina el estado de indivisión. En conclusión, denominar estos conceptos del Código Civil y Comercial no es solo saber leyes. Es la herramienta que te permite pasar de ser un técnico que dibuja planos a convertirte en un profesional autónomo que lidera proyectos edilicios. Este conocimiento te da seguridad en la contratación, en los trámites municipales, en peritajes y tasaciones, y te permite actuar correctamente incluso ante una sucesión.